vendrán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Hoy es el último de los mensajes acerca de cómo, dónde y cuándo habita Dios. Dónde ha habitado, dónde ha estado su presencia, dónde está hoy. Y vamos a terminar con un lugar muy especial. Un lugar muy especial, en donde Dios está y desea que estemos. Amén. Oremos. Bueno, Padre amado, honramos a tu Hijo Jesús hoy día, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Pastor, nuestro Maestro, nuestro amigo. Gracias te damos por Él. Y Espíritu Santo, pedimos tu presencia en este lugar, en este día, en nuestras vidas, en medio de nosotros y en nosotros, Señor, para que renueve nuestra mente y escribas toda la palabra de Dios en nuestro corazón, Señor. Amén. Amén. El título de hoy es En secreto, sin secretos. Uno de los lugares a donde Dios le place estar, en lo secreto. Un lugar donde Dios ve en lo secreto. Un lugar en donde Dios me invita a estar día a día en lo secreto. La Biblia está plagada de mujeres, hombres, ancianos, niños, bebés, que si no hubiera sido escrita su historia, inspirada por el Espíritu de Dios en la palabra de Él, no sabríamos de ellos. ¿Cuántos romanos habían en los tiempos del apóstol Pablo? Habían muchos romanos. ¿Cuántos hombres como Moisés habían en Egipto? Había mucho pueblo de Dios ahí. ¿Cuántos hombres con familia habían como Noé? Miles. Pero Dios destaca a estos hombres y mujeres. No por lo extraordinario de sus vidas, sino por lo extraordinario que Dios hizo en sus vidas y lo extraordinario de creerle a Dios en sus vidas. Porque ellos seguramente honraron y buscaron a Dios en lo secreto y fueron premiados en público. Y en público en el libro más maravilloso que pueda existir. Recordemos que la Biblia es el libro que más ha impreso en la historia de la humanidad, más traducido a muchos idiomas, y el segundo creo que el Quijote. Y de queda por debajo. Entonces, ¿cuántos han leído de Rahab? ¿Cuántos han leído de Gedeón? ¿Cuántos han leído de Elías, de Eliseo? ¿Cuántos han leído de Bernabé? ¿Cuántos han leído de Natanael? ¿Cuántos han leído de Felipe? Muchos. Pero el Señor Jesucristo decía que nos alegremos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el lugar público por excelencia. Cuando el Señor nos declare frente a todas las naciones y frente a su Padre como justos por Él. Y el Señor ama estar en este lugar y nos invita a estar en este lugar. Seguramente muchos nos hemos preguntado en toda nuestra vida, bueno, ¿cómo me acerco a Dios? ¿De qué manera puedo orar a Dios? Si comienzo por el Padre, comienzo por el Hijo, o honro al Espíritu Santo, o leo acá y lo otro, primero agradezco y después le pido, o solo le pido o no pido nada. Antes de toda esa respuesta que Jesucristo sí da,
dice que debemos entrar a un lugar. Antes que todo eso, entrar a un lugar. Dice en Mateo 6:6 que entonces cuando ores, cierra la puerta de tu aposento. Y recordemos que por marzo, abril, hablamos acerca de esto y de que cuando el Señor habla de cerrar la puerta del aposento, no solo cerrar la puerta física de tu habitación, sino también cerrar la puerta a oportunidades que se te puedan presentar en ese momento en que tú quieres buscar a Dios. Por ejemplo, se me olvidó, no sé, apagar los fideos que se están calentando, se me olvidó apagar la tetera, que no apagué el teléfono, que acá y que lo otro, que tengo que enviar un correo, que tengo que primero proveer a mi familia, por tanto voy a ir a trabajar. No digo que no hay que trabajar, pero en la hora adecuada poder dejar eso y buscar a Dios. E incluso antes de empezar a trabajar, buscar a Dios. Es que me levanto a las 7, bueno, a las 6:30, búscalo. Pero el Señor nos invita a ese lugar. Bueno, ¿cuántos secretos han habido en la historia? ¿Cuántos secretos permanecen aún en la historia? El secreto de la Coca-Cola. Bueno, eso es un mito, según algunos. Yo creo que por ahí debe estar la receta. Quizás Pepsi se acercó. Yo prefiero Pepsi. Ahora, esto seguramente, bueno, se piensa que está en Atlanta, Georgia, el secreto de la Coca-Cola guardada en una bóveda de 1891. Bueno, ¿alguien la ha visto? ¿No? ¿La han tomado? Sí. Y de hecho, ¿qué tantos secretos si dan vuelta a los ingredientes? Ahí están. Ahí están. Bueno, el famoso secreto de la abuela. Abuela, ¿cómo hiciste esto? No sé, mañana te cuento. Y nunca nos dicen los secretos. O algo tan especial y esperado por nosotros como saber cuándo vuelve Cristo. Bueno, no es importante a nuestra vida saber el día necesario, sino hacer la obra de Dios y esperar con fe y paciencia aquel día glorioso. A eso nos enfoca Dios. ¿Hay misterios? Claro, pero hay un gran misterio que ha sido mostrado por Dios. Primero, que Dios existe. Segundo, que Dios está vivo. Tercero, que Dios quiere relacionarse. Cuarto, Dios tiene un pueblo escogido por Él, Israel. Quinto, también escogió otro pueblo, añadido su pueblo original, a los gentiles, a los que no somos judíos. Y así podemos ir leyendo la Biblia y entender que hay un sinfín de misterios revelados por Dios. Un sinfín. ¿De qué nos libra o a qué nos invita el Señor en este secreto? Uno, nos aleja de banalidades. Y dos, nos acerca a profundidades. Eso es por excelencia lo que nos invita a Dios. Dejar lo vano, lo perecedero, que de eso hay mucho y tiene su lugar, y acercarnos por otro lado a las profundidades de Dios. Porque ahí donde está Dios hay profundidad, donde está Dios hay conocimiento. Si alguno quiere saber más de matemática, conozca a Dios. Si alguno quiere saber más de historia, conozca a Dios. Si alguno quiere saber más de física cuántica, contemple a Dios. Él es el creador de toda la ciencia, de toda inteligencia. Vamos a ir primero al Evangelio de Mateo, capítulo 6, acerca de este primer punto, de que Dios nos aleja de banalidades en lo secreto. Mateo, capítulo 6. De acá se desprende una oración famosa que es el Padre Nuestro. Yo cuando pequeño, todas las noches, hay un bebé ahí, todas las noches, rezaba a Dios. Y me acuerdo, sí, que si no rezaba, no podía dormir. Que si no rezaba, no podía dormir bien. Y lo que rezaba era el Padre Nuestro. A Dios gracias lo sabía. Lo que no sabía era lo que estaba diciendo. Porque más que repetir una oración, estoy
estaba intentando tener una conversación con Dios, sin saberlo. Mateo 6. Leamos del versículo 1. Jesús hablando. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Muy difícil de seguir? No. Entonces, ¿por qué lo menciona? Porque sí, es una tendencia humana. Es una tendencia que cuando voy a ayudar, de alguna manera, busque reconocimiento. Quizás no en público, quizás no me voy a grabar con un selfie stick a ir como alimento a los perros vagabundos de la calle o a ver cómo doy dinero a la gente y después levantarlo y ponerlo en las redes sociales para que tenga 1 millón de likes, que seguramente lo voy a tener, porque eso es lo que se da like hoy día, ¿cierto? Todas esas obras buenas que parecen extraordinarias, pero que Jesús las dijo hace un montón de tiempo. No va por ahí el asunto. Dice el Señor que toda aquella obra que yo vaya a hacer por otro sea en secreto. Porque Dios ve. Dios ve. Y antes que Dios vea la obra, ve mi corazón antes de hacer la obra incluso. Sigamos. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vuelve a mencionar aquello. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está ¿dónde? En lo secreto. Está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí después enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Es más que una oración repetitiva. Está enseñando una manera de acercarse a Dios. Y después podemos hacer un estudio de esto. Las peticiones van al final. La honra a Dios va al inicio. Primero hay que honrar a Dios, su santo nombre y glorificarlo a Él. Después todo lo demás es añadido, amados. Vamos un poquito más adelante. Versículo 16. Ha hablado de la limosna, ha hablado de la oración y ahora habla de otro momento clave que es el ayuno. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿será que cuando uno ayuna anda así como, se pone una bata café y anda así como, pobrecito de mí? No, por el contrario, tú haces tu día. Porque ayunar no significa dejar la comida, ayunar significa buscar a Dios. Ayunar significa buscar a Dios y tener todo el tiempo exclusivo para Dios. Y no ayuno solo de las papas fritas. Ayuno de todo aquello que me distrae de Dios. Dejo el televisor, dejo un buen libro, hay que leer, sí, pero lo dejo de lado. Dejo el Instagram, el TikTok, dejo de llamar a mis amigos, olvido el celular por conveniencia y a propósito. Dejo todo de lado para enfocarme en el Señor. Entonces, si yo voy a estar con quien me ama, voy a andar triste. Si yo sé que voy a estar con quien me ama y yo lo amo a Él, voy a andar triste. ¿Qué te pasa a ti? No, he estado con el Señor todo el día. ¡Wow! Debería ser al revés. ¿Y tú qué te pasó? ¿Qué comiste? Nada, no he comido nada. He buscado a Dios todo el día.
Todo el día. Oh, no te puedo creer. ¿Qué comes? Del buen pan. Bebo del agua que quita la sed. ¿Debería ser así o no, amados? ¿Es así? Ya, y uno puede decir, a veces no, a veces sí, pero esa debiera ser la actitud. No para ser visto de los hombres, insisto, porque si no estaría diciendo lo contrario a Jesucristo. No para ser visto de los hombres, sino para ser visto por Dios, que estoy gozoso y buscándolo a Él. Tú cuando ayunes, versículo 17, unge tu cabeza, lava tu rostro. Esto va para los jóvenes. Yo igual fui joven. Todos los días mi mamá me mandaba a lavar la cara. Lava tu rostro, sácate todo el sueño, sácate todo el cansancio. Si has trabajado toda la noche, sácate eso, porque va a la presencia de Dios. Lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Vuelve a insistir, en el secreto. Ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y lo que viene después no es otra idea. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Está apuntando a saquemos la vista de esto tan natural, terrenal, tan yo, y pongamos la vista en lo que es de Dios, tan de Él. Y acá Jesucristo acaba de enseñarme a orar, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy viviendo aquí en la tierra como si viviese ya en el cielo. Y en el cielo hay cansancio, en el cielo hay distracción de Dios. No hay todo aquello. Lo que hay en el cielo hoy día, en este momento, es una honra continua y alabanza y adoración a Dios. De seres indescriptibles, de seres tan hermosos e indescriptibles a nuestros ojos, están de continuo, 24/7 para nuestro horario, no sé para ellos, y ellos no tienen horario. Ellos de continuo están alabando a Dios. Entonces, si estoy diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces, en el supermercado me voy a poner a honrar a Dios y a alabarle. Porque ¿qué es lo que pedí? Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y su voluntad es que su nombre sea exaltado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos le conozcan. La voluntad de Dios para nosotros como iglesia es ir y predicar a toda criatura y hacer discípulos y que crean y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La idea es que Él sea conocido, que Él sea honrado, que Él sea levantado. No hay otro plan. Esa es la buena voluntad de Dios a la cual nos invita y amados, nos hace bien. Nos hace muy bien esa buena voluntad de Dios. Y podríamos resumirlo en esto, de que cuando yo esté mirando a otro y ayudando a otro, o cuando esté buscando a Dios personalmente, o cuando esté preocupando de mí en el ayuno, en esas tres instancias, es en lo secreto. Eso no quiere decir, y vamos a pasar al segundo punto, eso no quiere decir de que mi relación con Jesucristo sea un secreto para los demás. No va por ahí el asunto. En que entonces, como Dios me dijo esto, voy a quedarme callado, no le voy a contar a nadie que sigo a Jesucristo. Que nadie se entere, por favor. No. Cuando tú estás en una relación agradable y perfecta, en donde el amor es lo importante, esa relación tú la quieres publicar. Y se va a saber. No hay nada que permanezca oculto, ni bueno ni malo. Todo en su momento sale a la luz. Y Jesucristo es la luz de los hombres. Y bajo esa verdad vino a tener una relación con nosotros. En lo secreto, pero en la luz.
para que esa relación se vea y otros puedan verla y puedan querer lo mismo y aún más. Y me puedan preguntar y yo decir, sí, estoy enamorado de Jesucristo. Estoy enamorado de Dios. Amo a su Espíritu Santo y no tengo ningún problema en decirlo. Y porque lo amo, es que tú me ves hacer o no hacer cosas. Porque lo amo. Entonces lo oculto y lo secreto no es para guardárselo. Es un lugar a que Dios me invita antes de cualquier otra cosa. Primero tú y yo y tú. Y también es una advertencia. Dios ve los secretos. Dios ve. Y gracias, Señor, por eso, que Él ve. No hay nada que Dios no vea. Recordemos cuando Adán come de lo que Dios no quiso que comiera. Lo primero que hace Adán es esconderse. Lo primero que hace Adán es esconderse. Estar en lo secreto sin Dios. ¿Se puede? ¿Realmente conozco a Dios? Porque si conociera a Dios entendería que eso no puedo hacerlo. Que no puedo estar en los secretos sin Él. Porque Él me ve. Él ve dónde estoy. Cuando me he escondido, cuando me he avergonzado, Él sabe y conoce cada pelo de mi cabeza, teñido o no teñido. Cualquier pelo, cada hoja que cae, Él se da cuenta. Conoce todas las estrellas por su nombre. Entonces, si conociera a este Dios bíblico, al Dios de la palabra, entendería que eso yo no lo puedo hacer. Y que se lo estoy haciendo, entonces no estoy conociendo a Dios realmente. Por eso es una advertencia, una buena advertencia. Por otro lado, nos acerca a las profundidades. Y vamos a estudiar a otro hombre en el Antiguo Testamento llamado Daniel. Daniel. Un hombre que hizo una alabanza a Dios, podríamos decir, una adoración a Dios, en donde reconoce precisamente esta característica, que Él ve. Él ve. Pero antes de llegar a ese punto, ¿a quién de acá le gusta navegar en el mar? ¿A quién no le gusta? Entonces todos levantaron la mano. Tanto por uno como por otro. ¿Cuánto se conoce del mar? Poco. Bueno, no tiendo a usar inteligencia artificial, pero por el tiempo, como no podía graficar rápidamente, le pedí a esta maquinita, hazme un gráfico. Costó, no lo podía hacer. Dije, mira, aunque te salga mal, le dije así, aunque te salga mal, hazlo, por favor. Y lo hizo. ¿Está el gráfico por ahí? Creo que no lo envié. Sí, ya, lo envié. Dije, mira, aunque te salga pésimo. Bueno, por eso no es humano. Ya, seguimos. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 2. Hay un mudador ahí por si necesitan, en el baño. Daniel, capítulo 2. Voy a hacer un resumen de la historia de Daniel. Bueno, eso no fue lo que me hizo. Quizás no lo envié, no te preocupes. No lo envié. Menos mal que no lo envié. Pero sí está ese gráfico. Pongamos ese gráfico, Francisca, por favor. El de las profundidades del mar. Bueno, el punto más profundo conocido, el famoso punto Fosa de las Marianas, que tiene, ya sabemos, 11 kilómetros de profundidad, ¿cierto? El Everest cabe adentro y le sobra espacio, le sobran 3 kilómetros.
Ahora, ¿se acuerdan de un pececito chiquito que tenía unos dientes y una farola y que se hizo noticia porque apareció en la superficie? Es de este tamaño, ¿cierto? Chiquito. Ahora, ese pez que tenía propia luz vive a 1000 metros. Ahí el pez rape, ¿lo ubican en el gráfico? 1000 metros. Hay una zona más profunda, entre 4000 y 6000 metros, que se llama zona abisal, el abismo. Y ahí la vida es muy escasa porque no hay luz y las temperaturas bajan. Y debajo de eso hay otra zona que se llama zona Hadal, las fosas. Es el punto más profundo. Lo interesante es que llegó a ese punto más profundo y abajo había más agua. Después hablamos de eso. Pero lo cierto es que las profundidades del mar son increíbles. El hombre llega 200 metros, creo que es el récord, así, sin equipo, no más. Después de eso, el cuerpo no lo soporta. La presión es tan grande a ese punto, en que todo se comprime a partículas. Todo desaparece a ese punto. Ahora, en la primera zona epipelágica, recuerden ese nombre, ahí vive el 90% de la vida marina. Todo lo que conocemos habita en ese 90% que está acá arriba. Abajo lo desconocemos. Y estamos hablando solamente de una parte vertical del océano, pero hablemos de su extensión. ¿Cuánto realmente conocemos del océano? Muy poco. Muy poco. ¿Quién de acá conoce el puerto de Coquimbo, sus profundidades? Ya, partimos entonces. Conocemos muy poco. Voy a dar unos datos. Gracias por la infografía. A ver. Poco más del 20% está cartografiado. ¿Qué es cartografiado? Tener una idea del relieve en 2D. No hablamos de tridimensionalidad, de 2D, un plano. 20% del mar está cartografiado. Menos del 10% está realmente explorado. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien bajó, miró, analizó y testificó. Menos del 10%. Solo alrededor de un 5%. De un 5% ha sido explorado en detalle. 5%. 5%. Hagamos una equivalencia. Si ustedes me conocieran solo el 5% de mi existencia, que son hermosos 38 años, gracias Señor. Si ustedes me conocieran solo el 5% de mi vida, conocerían 1,95 tiempo de mi vida, ni siquiera 2 años de mi vida. ¿Ustedes podrían decir que me conocen por conocerme 2 años de mi vida? Tampoco yo me atrevería a decir eso de ustedes. Eso conocemos del océano. Nada. Más de un 80% sigue sin explorar, ni cartografiar, ni nada. ¿Qué es más profundo? ¿El océano o Dios? ¿Qué es más profundo? ¿El conocimiento de Dios, que lo creó todo, hasta un planeta lleno de agua como Neptuno, o el océano de la Tierra? No hay por dónde perderse. Es más profundo Dios. Ahora, ¿quién soy yo para conocer lo profundo de Dios? O bien, ¿puedo llegar a conocer lo profundo de Dios? Sí, pero no por mi cuenta. Porque Dios mismo, en su profundidad, sabiduría, gracia y misericordia, se revela a sí mismo. De sus profundidades nos enseña a través del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Había un rey famoso, babilónico, llamado Nabucodonosor, que tuvo un sueño, se despertó, como muchos de nosotros, tuvo un sueño, no se acordaba del sueño, y quería que alguien se acordara del sueño y se lo explicara. Llamó a todos los sabios y entendidos de su reino, y nadie le supo interpretar, y estos sabios y entendidos de su reino le dijeron: ¿saben qué, rey? Lo que tú estás pidiendo es imposible. Y el rey, como medida, dijo: ok, se mueran todos. Si nadie me interpreta el sueño, todos los sabios y hombres inteligentes del reino, que mueran. Y Daniel se enteró de esto. Un hijo de Dios, un joven que amaba a Dios,
que buscaba a Dios en ayuno, en medio de una civilización que no buscaba a Dios, que por el contrario seguían a otras divinidades, este joven Daniel con unos amigos dicen, nosotros vamos a buscar esto. Leamos, versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa, luego de saber esta noticia de lo que había dicho el rey, se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus 3 amigos. Si alguien quiere tener amigos, que busque amigos como ellos. Sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, y acá está lo que Daniel declara a Dios, sea bendito el nombre de Dios y de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela, y aquí está, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Por qué conoce lo que está en tinieblas? Porque con Él mora la luz. ¿Han ocupado una linterna en medio de plena oscuridad? ¿Les ha ayudado? Algo así está diciendo Daniel. Con Dios mora la luz. Con Dios mora. Él es más grande que la luz. Con Él mora la luz y conoce lo que está oculto. Porque cuando Él se acerca a eso que está oculto, se revela. Se revela. Y si leemos y hacemos una lectura paralela con lo que está en el Evangelio de Juan, si quieren lo voy a leer yo. Juan capítulo 1. Dice lo siguiente en el versículo 9. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Wow! La luz verdadera venía a este mundo, Jesucristo. En el mundo estaba Jesús y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús era la luz. Y algunos no le recibieron porque amaron más las tinieblas. Quiere decir eso, que lo que estaba oculto, decidieron que permaneciera oculto. Porque cuando Jesús se acerca, lo que tú permaneces en oscuridad y lo que lo mantienes en oscuridad se va a ver. Se va a ver. Y esa es la intención, que lo vea. No esconderlo o creer que lo escondo. Te alabo, Dios, porque tú eres el que muda las edades, el que pone y quita reyes, el que conoce las profundidades y las revela. Contigo mora la luz. Volvamos a Daniel. A ti, oh Padre, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Más adelante, en el capítulo 6, hay otro rey que se llama Darío, el rey Darío, que se conoce porque pelea después con Alejandro Magno. Este rey Darío había derrotado
a Nabucodonosor y a su hijo. Y él era rey. Después lo pueden leer, capítulo 6 de Daniel. Y este rey, incitado por consejeros, malos consejeros, que estaban celosos de Daniel, dice, promulga una ley en donde nadie pueda adorar a otros dioses. Y Daniel, como de costumbre lo hacía, sabiendo esto, no dejó de hacer lo que hacía. Abrió la puerta de su ventana. Abrió su ventana en su pieza. La ventana que miraba a Jerusalén. Y ahí oró 3 veces. En lo secreto, pero no oculto. Por eso insisto, que esta relación de estar con Dios en lo secreto no es para ocultar a Dios. No es para esconder a Dios en mi vida, no es para esconder a Dios de mis conocidos, no es para esconder a Dios en medio de un sistema, en medio de una sociedad, en medio de una realidad en donde todo lo que es de Dios es apuntado con el dedo y es declarado malo. No es la intención de Dios que lo escondamos. La intención de Dios es que aquello que es en los secretos sea visto por muchos en el momento adecuado, para que dé vida y no para glorificarme. Lo que Daniel estaba buscando no era glorificarse. Lo que estaba buscando Daniel era glorificar a Dios por sobre cualquier otro Dios y que ninguna otra ley escrita por un rey iba a ser más que Dios, aunque eso le costara la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Tienen que lanzarlo entonces, producto de la ley, a un foso lleno de leones. Aún en contra del deseo del propio rey, que era rescatarlo. Lo que estaba buscando Daniel no era levantarse por sobre los demás. Era que su vida costaba menos, y glorificar a Dios costaba más. Ese era el precio adecuado. Eso es lo que valía. Ese es el real valor. Declarar a Dios. Y todo lo que yo hago en privado se sabe en público. Podemos tener frente a Dios muchas apariencias. Puedo tener frente a Dios una apariencia de piedad, una apariencia de paciencia, una apariencia de amor, de sujeción. Pero va a llegar el momento en donde lo que es aparente no lo va a hacer. Y Dios se va a encargar de que aquello que está en los secretos salga. No para avergonzar, amados. Sencillamente por el hecho de que con Él mora la luz y es inevitable que eso suceda. Si es que yo estoy con Dios, es inevitable que eso acontezca. Secreto entonces habla de un lugar íntimo con Dios, no de ocultar a Dios. Porque Dios decidió no ocultarse, porque Dios decidió llamarnos a su intimidad, porque Dios decidió declararse en público para ti y dar su vida en público por ti. Y pasar, como dice Hebreos capítulo 12, en los primeros versículos, puesto el gozo delante de Jesús. Por ese gozo Él sufrió el oprobio, la vergüenza de estar expuesto en público al escarnio, a la burla, al menosprecio, a la muerte pública por nosotros. Dios decidió compartir con nosotros también su corazón, su mente. Terminemos con esta escritura que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Todo esto es maravilloso. Todo esto de los secretos de Dios es maravilloso. Pero hay una persona que es muy importante en esta relación. El Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo
poquito más arriba. Un poquito más arriba. Dice, antes bien, como está escrito, ustedes búsquenlo por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas ocultas que Dios tiene preparadas y preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y acaso una pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Tiene sentido? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Tú conoces tus profundidades? Quizás conoces cosas que no has revelado a todos. Y sabes cosas de ti que probablemente nadie conoce. Así también lo profundo de Dios lo conoce Dios mismo. Lo conoce el Espíritu del Señor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá viene una realidad a la que debemos atender, amados. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esas cosas preparadas de Dios, esas cosas que ojo no han visto, ni oído han oído, que tiene preparadas para los que le aman, han de entenderse con el Espíritu Santo. Se van a entender si el Espíritu Santo mora en mí. Las voy a entender y no las voy a tratar como locura. Porque puede que parte de aquello que Dios tiene preparado para mí signifique dejarlo todo e ir. Y va a ser locura si el Espíritu Santo no está morando en mí. Pero si el Espíritu Santo mora en mí, voy a decir a eso amén. Con completa libertad. Porque ahí donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces cuando Dios habla a lo profundo de mi corazón e incluso revele cosas ocultas en mí que no sean agradables, si tengo al Espíritu Santo, las voy a entender. Si tengo al Espíritu de Dios, me voy a arrepentir. Si tengo al Espíritu de Dios, voy a recibir el perdón de Dios. Y el Señor va a hacer algo nuevo. Ahora todo esto parte en lo secreto. Amados, que sea este tiempo que viene un tiempo de pasar mucho tiempo en lo secreto con Dios. Como iglesia también. Tiempo de estar juntos en secreto con Dios. Estar con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos espirituales. Estando en lo secreto, buscando a Dios, para que en su momento Dios recompense en público. No buscando recompensa, porque el premio mayor es estar con Él. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, Padre amado,
Aquieta hoy día, Señor, mi corazón. Aquieta hoy día mi alma. Sujeta y pon límite a mis pensamientos, Señor, para poder cumplir con ese hermoso mandato y llamado de amarte con todo. Amarte con todas mis fuerzas, amarte con toda mi alma, con todo el corazón, con toda mi mente. Y buscarte entonces con toda mi alma, con todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, Señor. Padre, perdona, Señor, si he ocupado lo secreto para esconderme de ti y no para buscarte. Perdona, Señor, si he usado ese tiempo para hallar placer, no en ti. Perdona, Señor, si he desatado una falsa libertad allí donde no la voy a encontrar, Señor. Y hoy día te pido, Señor, por cada uno de los que estamos acá, a que nos lleves a amarte en la intimidad. Tú te expusiste en la cruz frente a la humanidad y cambiaste la historia. Hoy día me acerco a esa cruz, Señor. Me acerco a tu sacrificio. Me acerco a la verdad de que en esa cruz fueron clavadas todos mis delitos, todos mis pecados. Esas actas de hojas y hojas fueron clavadas y expuestas en la cruz. Y me acerco al sepulcro vacío, sabiendo que ya no estás ahí, Señor. Y me acerco al trono de gracia, al cual me puedo acercar confiadamente hoy. Nos acercamos hoy, Señor, a ti. Escudriñame, Señor. Examíname, Señor, con tu Santo Espíritu, tu precioso Espíritu Santo. Examina mi corazón, examina mi mente, examina mis caminos y pésalos. Y que solo quede lo tuyo, Señor. Amén.